Usaron la plata de los jubilados para Claro. mantener la ficción. No es inexperiencia, en absoluto. Es gente que es mala, es maligna, tiene como una especie de maldad que le aflora en todo momento. Están rascando el fondo de la olla, o sea, tampoco hay más fondos, o sea, ya no hay más trucos. En aquellos lugares donde de repente la oposición no llega, Milei con su estupidez se autoboicotea. Y, sinceramente, tener en este momento una persona como Milei que encima está siendo investigada por el FBI es gravísimo. Y bueno, me gustaría por ahí, César, que comencemos a hablar sobre tu opinión sobre el diagnóstico, tu balance, según tu perspectiva, de este gobierno. Bueno, doctor, Te escuchamos. por favor, la situación evidentemente no la veo favorable. Somos del grupo de los que no la vemos. El gran problema para el gobierno es que cada vez menos gente la ve, Sí. porque se está sumando cada vez más gente en contra. A ver, muchas de las cuestiones que prometió Milei, o sea, usted siempre lo ha expuesto muy bien, por eso en algún punto voy a hacer referencia a cuestiones que usted ya ha mencionado indudablemente en el pasado, pero creo que el tema fundamental es el siguiente: el modelo que planteó Milei, el modelo económico, donde prometió inversiones, donde prometió que la Argentina iba a salir adelante, donde el trabajador iba a poder cobrar lo que le correspondía y con eso iba a poder vivir dignamente, donde dijo en campaña que los jubilados no iban a sufrir ningún tipo de recorte ni ningún tipo de sufrimiento. Eso se terminó mostrando durante todo el 2024 y lo que va del 2025, que es una gran mentira. El RIGI no funcionó, las inversiones, de hecho, el 2024 fue el año de menor cantidad de inversiones extranjeras, lo cual acredita que son muchas promesas en el aire. Los jubilados, 5 millones de jubilados con la mínima, 5 millones de jubilados en la indigencia, ese es el resultado literal. Los trabajadores con un poder adquisitivo diezmado. Vemos los alquileres, por ejemplo, la clase media lamentablemente ya no tiene acceso a la vivienda propia como existía antes, entonces el alquiler se ha vuelto prácticamente una odisea. Lo digo porque muchos me llaman, me preguntan, mirá, tengo que renovar, ¿es justo, no es justo? Claro, la renovación de un alquiler basada simplemente en la inflación largamente duplica el valor anterior, entonces las renovaciones de alquileres son trágicas. Evidentemente la situación de todos los trabajadores en general, usted lo sabe, doctor, mi especialidad es Derecho Laboral. Bueno, lamentablemente hoy cuando me llama un cliente o un futuro cliente le tengo que decir, mira, hay cuestiones que antes tenías una protección y esa protección desapareció. No, bueno, pero la podemos pelear. La realidad es que las empresas están haciendo lo que quieren, ni hablar, sobre todo para el mercado joven, de los chicos que entran a trabajar, que bueno, hoy por hoy no tienen garantizada su estabilidad laboral, o sea, tenemos un contrato basura de 8 meses, lo cual es demencial. Sumado todo esto a una situación donde, bueno, a ver, la gente que creía un poco en Milei, algunos quizás todavía lo siguen haciendo, Milei decía, bueno, pero con todo esto que estamos haciendo y este sacrificio vamos a ver la luz va a ser que van a venir las inversiones extranjeras y de esa forma nosotros vamos a revitalizar la economía. Y lo insólito, que creo que es inevitable en el balance sumarlo, más allá que es un tema que trataremos puntualmente después, lo insólito fue lo que hizo con la criptomoneda, con Libra, que básicamente diezmó todo su capital de credibilidad en el exterior. O sea, hoy por hoy, parados en la situación en la que estamos, en el exterior nadie serio realmente cree en Milei, porque Milei vendió una imagen de un economista osado, un economista, bueno, con los valores capitalistas, pero que indudablemente, de alguna forma, era una persona confiable, donde decían los empresarios, bueno, podemos creer en él, vamos a invertir, vamos a darle un capital a la Argentina, y de repente, como yo he mencionado en otros lados, Milei cometió para la cultura, para el credo anglosajón, uno de los crímenes más grandes, atacó al dinero, o sea, cometió una estafa. Entonces, el anglosajón hasta perdona genocidios, pero los anglosajones, para ellos, el dinero es un dios, esto es real. Entonces, los anglosajones hoy lo miran como diciendo, pero ¿cómo? Este era el brillante economista y de repente resulta ser un tipo que se ensució las manos por 200 millones de dólares o 100 millones de dólares. Un hombre que ahora está investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que tiene un reporte de acción criminal en curso del FBI, que tiene un estudio jurídico de Nueva York que ya reunió 200 casos de estafados. Entonces, a ver, el panorama del 2025 con un Milei que prometía con su alianza con Trump, o bueno, no sé si es una alianza o una servidumbre, pero no importa, el nombre que uno quiera, que supuestamente, bueno, vamos a traer esas inversiones que nos van a revitalizar. Hoy todas las inversiones están en pausa. Y con esto le cierro, doctor.
Ayer vimos cómo Caputo Totó Caputo, empezó a quemar los dólares, los dólares y los pesos del Fondo de Garantía del ANSES para sostener la ficción del Merval, para que afuera no piensen que se está cayendo la bolsa cuando la bolsa se derrumbó, la mantuvieron artificialmente. Así es. O sea, el martes los cuadraditos fueron todos verdes, sí, por una intervención ordenada por el Ministerio de Economía, comprando bonos y acciones de nuestra jubilación. Usaron la plata de los jubilados para mantener la ficción. Y esto, usted, doctor, está en el tema económico, están rascando el fondo de la olla. O sea, tampoco hay más fondos, o sea, ya no hay más trucos, están esperando desesperadamente el fondo, que tampoco es una garantía. Lo que sí sabemos es que el modelo económico libertario sin ese préstamo no tiene oxígeno, necesita oxígeno urgente. O sea, no, aparte, al haber eliminado toda la producción nacional, especialmente matando la obra pública, que era básicamente uno de los grandes motores de nuestra economía, y la aniquiló, hoy estamos viendo pymes cerradas, trabajadores que están rotando porque los suspenden, suspensiones masivas, evidentemente lo que es el aspecto de ciencia y tecnología, que siempre lo hemos hablado, digamos, como motor fundamental. Hoy los proyectos científicos están totalmente en pausa, si no han desaparecido. Así es. Es muy dramático el panorama, o sea que es muy difícil, por no decir imposible, para mí imposible, desde una perspectiva nacionalista ser optimista o siquiera decir hay alguna cuestión que uno vea positivo. Yo veo, hablando de cuadraditos, ¿no? En los indicadores, todos los indicadores para la perspectiva nuestra están en rojo. Y sinceramente tener en este momento una persona como Milei que encima está siendo investigada por el FMI, por el FBI, es gravísimo. Es gravísimo. Dos cosas que son muy llamativas, ¿no? Una es que la baja de inflación no te garantiza por ahí estabilidad o paz social. En realidad, la baja de inflación, que aún con la baja es alta, se ha bajado la tasa de inflación a través de un ajuste terrible, cavernícola, que más ha destruido puestos de trabajo en el sector privado que en el público. Y el otro tema es que actualmente tenés un Kremlin del 2 que disminuye en 1, pero que en definitiva tenés precios que suben. O sea, que al retraso cambiario le sumas un mayor retraso cambiario. Lo que está haciendo, y esto por eso se habla mucho, porque esto hay que explicárselo a la gente, lo de Caputo es un negocio para 3 o 4 vivos. O sea, este tipo cambiario atrasado y esto del Kremlin Peg y todo eso, es una bicicleta financiera para ellos mismos, donde se están haciendo de muchos fondos. Y también esto es una cuestión criminal, y esto es judiciable, tal como el decreto 7023, la ley bases y todas las impugnaciones que hay que hacer, porque esto es un programa de vaciamiento. A ver, ¿por qué se llevaron el oro de la Argentina a Londres? ¿Por qué están vaciando las empresas? ¿Cuál es el negocio que hay en Vaca Muerta? Digo, la Argentina indudablemente no hay duda, o sea, esto no cabe en ninguna cabeza ya que se discuta que la política energética tiene que ser la política del futuro, es decir, la Argentina tiene una enorme ganancia a futuro con eso. Pero ¿por qué hoy se militarizó Vaca Muerta y por qué las empresas extranjeras en Vaca Muerta se mueven como si fueran dueñas y como si la jurisdicción fuese estadounidense? Así es. De hecho, la militarización que impone Bullrich sobre todos los espacios productivos, que lo ha hecho ya, está el decreto y ya lo está aplicando, va en ese sentido. Básicamente hemos retrocedido a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, es un poco una década infame recargada, ahora con drones y con inteligencia artificial, pero es la misma época de antes. En ese marco, una de las cuestiones que nosotros, y que yo vengo planteando con mucha preocupación, es que la Argentina no tiene garantizada su supervivencia para el siglo XXI. Es decir, estamos en el 2025 y tenemos la población decreciente, tenemos una tasa de natalidad negativa, lo cual nos está planteando un problema a 20 años. Una economía que lo poco industrializado que hay se está destruyendo. Se ha reprimarizado. Reprimarizado. Tenemos un sistema de defensa que es inexistente. Y tenemos incluso, yo diría, culturalmente un problema muy serio, porque tenemos una juventud que se le ha vaciado de valores. Entonces tenemos chicos que hoy por hoy se ha vuelto la cultura de la timba, es decir, que se han vuelto adictos a cuestiones que son adicciones, son vicios. O sea, hay que hablar del juego, hay que hablar de toda esta cuestión. Esto que pasó con las criptomonedas es parte de la cultura libertaria, que hoy los libertarios dicen, ¿cómo? ¿Mi propio presidente me estafó? Sí,
pero los estafó ya de antes, ya vienen estafados. También se había habilitado que menores de edad participaran en actividades económicas. Y usted recuerda la cuenta de dólar de 13 a 17 años, claro, sin autorización de los padres. O sea, por eso lo que apunto es que nosotros queremos que revitalizar es justamente la conciencia nacional, o sea, insuflar de vuelta al pueblo. Perón tenía una definición que para mí es muy buena, digamos que el pueblo es pueblo, recién cuando es pueblo, o sea, es masa más doctrina. Sin doctrina nacional, el pueblo es masa. Nosotros lamentablemente hoy tenemos una enorme masa, pero no hay una doctrina nacional que nos aglutine y que nos convierta en nación. Hemos perdido el espíritu de nación, lo tenemos que recuperar. Como decía un maestro mío, esto es un poblado. Exacto, exacto. Entonces, cuando discutimos estas cuestiones, no es solamente la discusión meramente geopolítica o meramente económica o meramente ideológica, no, es una cuestión mucho más de fondo. Estamos hablando de la supervivencia propia de la Argentina en lo que resta del siglo XXI. Digo, tenemos 75 años por delante. La Argentina está en condiciones de sobrevivir a lo que viene. Hoy por hoy, si yo tuviera que hacer, diría, la verdad que estamos complicados. Digo, estamos atrasados tecnológicamente, mientras Milei está cerrando todos los centros de tecnología, está diezmando al CONICET, está diezmando a la CONAE, está diezmando todos los proyectos satelitales, las potencias, lejos de eso, duplicaron sus presupuestos y están en 3, 4 años, vamos a ver en el mercado, digo, en el mercado político, en el mercado geopolítico, las computadoras cuánticas, que van a cambiar absolutamente toda la lógica. Entonces digo, todo tiene que ver con todo. La Argentina hoy por hoy tiene que revitalizarse, por eso nosotros venimos peleando, bueno, desde esta trinchera que es este programa, ustedes desde sus cátedras, nosotros desde el punto de vista político, de concientizar a la gente. Esto no es una cuestión simplemente de si me cae mejor o me cae peor Milei, si me cae mejor o me cae peor, no sé, Leandro Santoro, porque nadie está hablando de estos temas, y estos temas son en realidad los que hacen a la esencia de la política. O sea, ¿de qué política podemos hablar si nuestro país desaparece? Y esa es la cuestión. Entonces, le explicamos a la gente esto, pero también, en el fondo, ¿cuál es el mensaje? Recuperemos la conciencia nacional y veamos el peligro. Parecemos un grupo de personas que están, no sé, caminando al borde del precipicio y no ven el precipicio, y el precipicio está ahí y los libertarios nos han acercado básicamente al borde del precipicio y ya se están cayendo las piedritas con nuestras pisadas. Entonces, este es el mensaje fundamental, ¿no? Más allá, evidentemente, de todo lo otro, que obviamente sí tenemos que tener una política económica, o una economía política, tenemos que hablar del tipo de cambio, tenemos que hablar, pero todo eso está subordinado a esta conciencia nacional. ¿Cuál es el verdadero proyecto que nos moviliza? Por eso han venido fallando todos los gobiernos que se han proclamado peronistas, pero que lamentablemente no han acertado a las soluciones, ¿no? O sea, yo la otra vez hablaba y lo conversaba con algunos compañeros que me decían, no, bueno, si logramos que la deuda externa la pague la sociedad rural. Yo, ojalá la pagara la sociedad rural. Ahora, ¿alguien habló con la sociedad rural para ver si lo va a pagar? Pues la sociedad rural no va a pagar la deuda externa argentina. O sea, no es su comportamiento. Otra, principal, ¿la deuda externa es legítima? Pues lo primero que tenemos que discutir es la legitimidad legal de la deuda externa, que la tenemos en 2 fases. La fase Alejandro Olmos, que es el gran fallo, que es fundamental, pero la segunda fase es el FMI Gate, perpetrado, entre otros, por Caputo y Macri. Y claro, entonces, eso es lo que tenemos que discutir. O sea, tenemos 2 ilegitimidades casi consecutivas que representan entre el 70 y el 80% del monto teóricamente adeudado al FMI. Entonces, si no discutimos estas cuestiones de fondo, ¿cómo vamos a hablar de pagar algo si no estamos sabiendo si eso es legítimo o ilegítimo? Digo, si nosotros, sabiendo de esa ilegitimidad, no accionamos, somos cómplices de un delito. Entonces, en lo personal no pienso ser cómplice de un delito contra la patria, bajo ningún punto de vista. La Argentina, históricamente, a estas cuestiones se ha revelado. Lógicamente, con Milei no se ha revelado, pero cuando venimos hablando, yo la verdad que tengo bastante diálogo con muchos dirigentes de otros sectores de nuestro continente y están todos espantados. O sea, desde México hasta Ecuador, por ejemplo, ayer estuve hablando justamente con una radio de México, con gente de Ecuador, con gente del Perú, hasta con gente de Chile, de Uruguay, todos están diciendo, o sea, acá cambia la lógica. Y la Argentina, por derecho propio,
también tiene que ponerse a la cabeza de enfrentar eso, porque nosotros históricamente lideramos los enfrentamientos contra la anglósfera, es decir, en el año, para que la gente lo sepa, en el año 1947, Perón fue el que logró desactivar que el TIAR sea una cuestión simple, o sea, desactivó al TIAR, que iba a ser una especie de dominio regional de Estados Unidos, y se convirtió en una cuestión meramente formal. Eso lo hicimos con el doctor Bramuglia. Lamentablemente, hoy por hoy, Milei es todo lo contrario, pero en algún momento todo mal termina, evidentemente esto va a culminar, y nosotros desde la conciencia nacional, yo la otra vez lo expuse en un tuit que lo sinteticé, yo expliqué, la Argentina necesita una fuerte política nacionalista interna y una política exterior que se base en el pragmatismo. ¿Qué significa eso? Negociar con todas las potencias de igual a igual, pero con una fuerte conciencia regional. Es decir, ser conscientes que no es que no nos importa lo que le pase al Perú o no nos importa lo que le pase a México, porque en realidad si atacan a uno de nosotros, atacan a todos. Claro. Y esa es una conciencia que se ha ido perdiendo, que Perón la tenía muy clara. Entonces tenemos que recuperar esa conciencia, porque la Argentina no es solamente la Argentina. La Argentina es la proyección que puede lograr para proteger al resto del continente. Nos van a decir que somos soberbios, pero realmente la Argentina siempre ejerció esa función. De hecho, hay una orfandad, porque precisamente la Argentina en este momento sorprende a todos diciendo, ¿cómo? Pero si ustedes siempre tuvieron esa conciencia y de alguna forma siempre ayudaron, ¿qué está pasando en Argentina? Esa es la confusión que hay en la región. O sea, ¿cómo está Milei? ¿Y cómo Milei ahora ataca a los países de la región? ¿Cómo se alineó con Inglaterra? ¿Cómo está tan alineado con Estados Unidos? Si ustedes siempre repudiaron eso. Bueno, eso es lo que hay que resolver. Y ese es el mandato que tenemos también, ¿no? Un alineamiento que yo creo que no creen quienes reciben ese alineamiento. Porque ven un gobierno que hasta el momento puede que dure 4 años y que genera una sobreactuación que en realidad se la considera transitoria. Exacto. Y no permanente. Y los países tienden a atender no principios, sino intereses permanentes. Y yo creo que nosotros no conformamos intereses permanentes ni para los norteamericanos ni para los británicos. Antes bien, esto nos perjudica más que nos beneficia. Dura 4 años, tenemos elecciones ahora de medio término. César, ¿cuáles son tu perspectiva respecto a lo que va a pasar en la sociedad argentina o con este gobierno? ¿Qué ves en el futuro inmediato? No, en el futuro inmediato veo un cúmulo de tormentas perfectas, o sea, veo que la situación está cada vez peor. Creo que más allá de lo que puedan hacer la oposición parlamentaria, que hasta ahora ha sido bastante inútil, la verdad que los intereses superiores del pueblo argentino, que no son los intereses de los libertarios, sino todo lo contrario, pueden contar con un arma fundamental, que es la propia estupidez de los libertarios, o la propia estupidez de Milei. Es decir, realmente, en aquellos lugares donde de repente la oposición no llega, Milei con su estupidez se autoboicotea. No es inexperiencia, en absoluto. Es gente que lamentablemente es mala, yo lo voy a decir, o sea, desde mi punto de vista, es maligna, tiene como una especie de maldad que le aflora en todo momento. Ellos disfrutan con el sufrimiento de la gente, disfrutan con, ven a un jubilado como hoy le pegaron a los jubilados. Yo veía una especie de ensañamiento que yo pocas veces vi, o sea, incluso le planteo, y lo digo de corazón, uno siempre ha defendido a las fuerzas de seguridad, siempre ha defendido la dignidad de los uniformados, siempre hemos sostenido que el orden es fundamental para todos, pero no es tampoco que los uniformados tienen que ser los robots del gobierno de turno. Es decir, ¿cómo le van a estar pegando como le pegaban a los jubilados, a la gente? Es decir, hay un límite que por más que digan pegue, uno tiene que ser una persona, un ser humano, y decir, no, está bien, pero es mi compatriota, no es mi enemigo. ¿Qué veo entonces? Veo que va a haber muchos problemas políticos, económicos, que está todo atado con alambre, lamentablemente, como siempre en Argentina, pero con esta gente más que nunca. Creo que las elecciones de medio término, a diferencia de lo que piensa el gobierno, no van a ser con el resultado que ellos plantean. De hecho, lo que se prevé es que vamos a tener meses muy turbulentos donde la confianza en el gobierno va a caer. Nosotros desde el Frente Patriota Federal lo que estamos haciendo es, planteos claros, una voz clara, manifiestamente opositora, no con medios términos, no con tibieza. En lo personal, por ejemplo, acepté el desafío de encabezar la lista para legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma independiente, o sea, con nuestro propio partido, porque realmente no encontré en las otras fuerzas o las otras expresiones vigentes
la voz necesaria, o sea, el tono de voz. Yo veo que todos están negociando, no digas esto, no digas aquello. Bueno, para mí esto es, digamos, es la patria, o sea, no podemos estar especulando con la patria. Le escucho sobre el tema del escándalo de Libra. Bueno, lo de Libra es una estafa mayúscula, eso está clarísimo. La participación de Milei está intentando hacer unos ensayos argumentales fabulosos para explicar que él no hizo lo que hizo. Sin dudas es una defraudación muy grave, sobre todo, doctor, porque él destruyó un mercado. O sea, lo que no le perdonan en Estados Unidos es que minó la confianza en el mercado, no solamente de las meme coins, destruyó el mercado de las criptomonedas. Un presidente de un país. Un presidente de un país, o sea, de hecho, realmente Trump, de hecho, tenía toda una política con las criptomonedas, incluso le estaba impulsándolas, y hoy por hoy, con lo que ha hecho Milei, todo ha quedado en duda. Ha estafado a inversores, hay un solo inversor que perdió $5 millones. Entonces, a Estados Unidos y a los intereses de lo que yo denomino la anglósfera, lo que ha hecho Milei es tremendo, es un crimen aberrante. Más allá de eso, como hecho delictivo puntual, digo, quitando la cuestión política o la cuestión geopolítica, el FBI lógicamente tiene la misión de actuar. O sea, ellos no tienen una estafa, reciben un informe de un reporte criminal, de actividades criminales, y ellos van a decir, bueno, a ver, tenemos que investigar esto. Cuando Milei llegue mañana a Estados Unidos, Milei va a ser interrogado por agentes del FBI. No lo van a llevar a una comisaría, no lo van a llevar a un centro, lo van a ir al hotel, muy amablemente, seguramente vayan y lleven a alguna gente que hable en español para no complicarle la vida, pero lo van a interrogar. A ver, escúcheme, discúlpeme con todo respeto, pero usted me puede explicar esto, ¿quién es Hayden Davis? ¿Quién es Julian P.? ¿Quién es Novelli? ¿Por qué lo visitaron tanto? Y lo más importante, que usted, doctor, lo va a entender bien, Milei nunca explicó cuál era el plan de negocio de Libra. O sea, ¿por qué él habla? Me estafaron. Perfecto. ¿En qué? Porque no sabemos en qué lo estafaron. O sea, ¿cuál fue el plan de negocio que él aceptó para decir, bueno, voy a dar mi apoyo, y después por qué lo retira? Una cuestión importante. Cuando Julian P. saca un comunicado con su empresa Keep, y dice textualmente que el dinero de Libra iba a ir a una fundación en Argentina. ¿Qué fundación? ¿Cuál es la fundación? O sea, ¿a dónde iba? O sea, porque una fundación, ¿qué? Una fundación anónima. Después, ¿quiénes son los dueños de las billeteras ganadoras, de los felices ganadores de todo ese dinero? Lo conocemos a Hayden Davis, que ni siquiera parece que se llama Hayden Davis, nadie sabe ahora quién es. Pero ¿quién es esta persona? ¿Quiénes son esas personas? Digo, entonces está todo tan turbio que es muy difícil, por no decir imposible, para Milei y para su entorno, especialmente Karina Milei, Santiago Caputo y Adorni, que aparentemente era el cuarteto de los magníficos que estaba haciendo esto, de explicar en qué consiste el tema. Nos enteramos que Milei tenía un criptogabinete. Había un montón de tipos de afuera que estaban operando a las órdenes de Milei, pero que los argentinos no conocemos. Y otra pregunta, ¿quién financió esta operación? Digo, esto no es que Hayden Davis dijo, voy a inventar una criptomoneda y lo voy a llamar a Milei. No, esto es una cuestión que costó dinero, esto es una cuestión que se diagramó en Casa Rosada. Por eso es muy grave que al día de hoy todavía no se hayan incautado los celulares, las computadoras, que no haya habido allanamientos, se pueden estar destruyendo pruebas. Es toda una situación de una gravedad inconmensurable. De hecho, creo que la gente no tiene todavía conciencia hacia dónde va. Nosotros quizás desde el punto de vista del derecho sí, pero la gente no tiene conciencia que esto no es un tema como algunos me dicen, no, pero esto va a pasar. No, esto no va a pasar, porque esto es muy, muy, muy grave. Y aunque hoy devuelvan el dinero, el delito ya está perpetrado. Así es. Ya está cometido, o sea, esto ya está. O sea, esto se juzga. Y que sin dudas, en un punto, va a tener que enfrentar a la justicia de Estados Unidos, que para nosotros es una vergüenza. Como país es una vergüenza tener un presidente que está acusado de estafa y que encima está bien acusado de estafa, porque ojalá fuera una mentira, ojalá le hubieran hackeado la cuenta. Yo realmente de corazón digo, ojalá le hubiera dicho, me hackearon la cuenta. De hecho, yo cuando vi la publicación, con esto le cierro, yo vi la publicación de Milei, él la publicó a las 7 de la tarde, a las 8 de la noche, me conecté, vi la publicación y digo, ¿le habrán hackeado la cuenta? No puede ser esto. No puede ser. Porque aún cayéndome mal Milei, digo, esto no puede ser real. Y era real. A las 12:40 de la noche sacó un tuit. No, bueno, me equivoqué, la oposición son una porquería, muéranse todos, viva la libertad, carajo, punto. Y ahí creyó que cerraba el problema. Es muy grave, es muy grave. Se presiente en la patria dolida.
pesar.